Uy, viene una carnuda para el hermano Pablo. Bueno, hermanito Pablo. Dice así: por favor, explicar el significado espiritual de Mateo capítulo 9, versos 14 al 17. Entonces, voy a leerlo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, en odres nuevos, perdón. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Se escuchó bien, hermano Pablo? Sí, se escuchó bien, Alejito. Bueno, es una, como tú dices, un tema carnudo, Alejito, porque es un pasaje largo. Prácticamente conlleva la pregunta de los fariseos, la respuesta del Señor y dos parábolas que el Señor enseña. La parábola del vestido viejo y el vestido nuevo y la parábola del odre, los odres nuevos y los vinos nuevos. Es un pasaje que yo pienso que es un pasaje crucial de los evangelios e importante porque aquí Jesús comienza a establecer un principio en cuanto al evangelio y el nuevo pacto y en relación a lo que era la religión judía de la época, y especialmente la tradición de los ancianos. Y el asunto, así como resumiéndolo para los hermanos, es que los judíos vienen a preguntarle a Jesús por qué sus discípulos no practican el ayuno de la manera que lo practica Juan el Bautista y lo practican los fariseos. Ahora el Señor responde que, bueno, que Él, si sus discípulos están de bodas, ¿cómo pueden ayunar? O sea, ellos están en un tiempo que estaban con el Señor y estaban gozando de la presencia del Señor y de esa comunión. Y Él, inmediatamente después de esa respuesta, usa dos parábolas para mostrarnos un asunto que es muy, muy importante en el Evangelio. Y eso es tal vez lo más importante que podríamos resaltar y que es algo esencial en cuanto al nuevo pacto. Y el asunto se describe por las dos parábolas, el vestido viejo, el vestido nuevo y la parábola de los odres nuevos y el vino nuevo. Y el asunto es que la fe cristiana, el evangelio y el nuevo pacto, literalmente, y nosotros eso lo vamos a ver ya en todo el desarrollo del Nuevo Testamento, no viene a ser el remiendo espiritual de la religión judía ni de la tradición de los judíos. O sea, Jesús no venía a reformar las prácticas ni del ayuno, ni de la oración, ni del de guardar la ley, como si él estuviera remendando con algo nuevo un trapo viejo. Literalmente, la obra de Cristo era un nuevo pacto, o sea, era un nuevo vestido, totalmente independiente, si lo podemos decir, único y particular. Quiere decir que aunque el Evangelio y el Nuevo Pacto estaba descrito en el Antiguo Testamento y estaba profetizado, es un régimen totalmente nuevo. La epístola a los Hebreos es una explicación clara de ese asunto. Jesús no vino a reformar el sacerdocio, Jesús no vino a reformar las prácticas de la ley, Él vino a establecer un nuevo pacto, con mejores sacerdotes, con mejores promesas, haciendo algo totalmente nuevo a través de su muerte y su resurrección. Y la parábola del vino nuevo y de los odres nuevos, pues habla que para que ese vino nuevo, que es una figura del nuevo pacto, del evangelio, pudiera ser contenido, él tenía que hacer un nuevo pueblo. O sea, parece ser que esa religión envejecida, que es representada por los fariseos, no podía contener el evangelio. Y eso fue lo que vimos en todas las escrituras de los 4 evangelios. Jesús predicaba y los fariseos rechazaban constantemente el mensaje de Jesús, rechazaban constantemente la enseñanza de Jesús y rechazaban constantemente las obras de Jesús. Fueron odres que se volvieron viejos y no podían contener el vino nuevo.
entonces el Señor va a crear un nuevo odre, que ese odre es la iglesia de Jesucristo, compuesta ya no solo por judíos, sino por judíos y gentiles, que son ese nuevo odre que tiene la responsabilidad de contener el nuevo pacto que está reflejado y enseñado en el Evangelio. Entonces, aquí el Señor está poniendo, si podemos decir, una enseñanza muy firme en lo que lo que llegaría a ser el nuevo pacto y lo que era la práctica de los fariseos en aquella época. Y eso es bien importante. Yo creo que en estos días la aplicación toma mucha importancia, mis hermanos, porque ha habido unos movimientos actuales que nos vienen persiguiendo desde Jerusalén, desde el primer siglo, con el deseo de mezclar el nuevo pacto con el antiguo pacto, con el deseo de tener parte del antiguo vestido y el nuevo vestido. Y esos movimientos judaizantes, Pablo los trató bien claramente en su epístola a los Gálatas, en su epístola a Romanos, mostrando que el nuevo pacto no se le puede mezclar las obras de la ley porque se convertiría en un evangelio anatema. Y eso es bien importante que la iglesia lo sepa porque sutilmente esas doctrinas siempre van a estar asediando y llegando a la iglesia queriendo mezclar y diluir el evangelio. Y como han dicho muchos teólogos y expositores de la palabra, un evangelio mezclado es un evangelio pervertido. Y un evangelio mezclado pierde el poder del evangelio. Entonces Jesús, Él no les está diciendo, sí, mis discípulos van a ayunar mejor que ustedes. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús dice que ellos van a ayudar, pero ya no bajo los principios ni bajo la vida que ellos ayunaban. El evangelio y la vida cristiana es algo totalmente único, nuevo, particular, glorioso. Y tenemos cartas completas como la epístola a los Hebreos, donde los cristianos son advertidos de no volver atrás, sino por ende ser firmes en el nuevo pacto. Y es clara la enseñanza que aquel pacto ha envejecido, que aquel pacto ha sido desechado para dar lugar al nuevo pacto. Entonces, esa enseñanza de la singularidad del Evangelio del Nuevo Pacto, yo creo que como iglesia es importantísimo que nosotros la entendamos. En la primera revista de Tesoros Cristianos, los hermanos pueden acceder al sitio web y leer el artículo. Yo escribo un artículo sobre este tema, sobre estos pasajes que se llama así, la singularidad del Evangelio. Y ahí yo explico claramente, verso por verso, cada uno de estos asuntos, cómo realmente el Señor estaba poniendo fin a una era y estaba dando un comienzo al nuevo pacto. Estaba comentando el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo del evangelio, cosas que ya Dios había anunciado por los profetas y la ley, como dice Pablo, y que llegaron al pleno cumplimiento con la manifestación de nuestro Señor Jesús. Pero es bien importante entender esto y no solo entenderlo, sino poder discernir los vientos de doctrina que siempre han perseguido a la iglesia, como en el caso que citaba ahorita de Ivancito de Hechos 15, aquellos hermanos que salieron, pero no predicaron un evangelio claro, sino lo mezclaban con las obras. Y eso hacía que las iglesias fueran perturbadas. Y nosotros pues ya tenemos la experiencia triste de hermanos que escuchan judaizantes, que se envuelven con literatura judaizante y terminan guardando el sábado, terminan circuncidándose, terminan volviendo a fiestas. Y lo que están haciendo es como coger un vestido nuevo y ponerle un remiendo viejo. O al contrario, tener un vestido viejo y coger algo del evangelio y remendar. Hermanito, 30 segundos. Entonces es bien importante en cuanto a estos asuntos, mis hermanos, entender el foco principal, no solo de ese pasaje, sino el Nuevo Testamento es muy claro y muy certero en cuanto a esos asuntos. El Señor nos guarde y guarde las iglesias. Gracias, mi hermano. Amén. Gracias. No sé si el hermano Ivancito o acaso Orlandito quisieran complementar en algo allí. O si está por el lado de Iván. ¿Todo bien? No, creo que no concordar con lo que decía Pablito. Sería bueno, como decía mi hermano, pues acceder a esos materiales en donde se explica bien despacio, a nivel, digamos, ya más detallado y revisarlo con más cuidado, ¿cierto? Entonces, creo que está bien, hermanos.